Un nuevo bloque Desde las Bases en este programa especial de cierre de este ciclo 2013 y ahora con la compañía del compañero y colega Daniel Garay, periodista especializado en temas gremiales. Daniel, muchas gracias por participar, por haberte acercado hasta el programa. Bueno, gracias por la invitación también. Bueno, decía, venimos recorriendo incluso desde hace un tiempo con algunos pocos colegas este camino de cubrir la información gremial, ese es tu caso también. ¿Qué visión tenés de este año que está cerrando en cuanto a los conflictos, a cómo se presentó 2013 y un poco las perspectivas, ¿no?, para el año que viene? Sí, un año complicado, fundamentalmente, sin ninguna duda, con el conflicto que tiene que ver con el Estado y específicamente el tema del sector docente, ¿no?, que prácticamente ya es una cuestión de todos los años, ¿no? Es una situación muy distante entre el empleador y el sector sindical, que evidentemente, bueno, va marcando parte de la historia y todos los años se da una circunstancia muy parecida, ¿no? Puntualmente en este año, no sé cómo lo ves vos, pero lo característico fue, como decías, ¿no?, todos los años de esta gestión y media ya del gobierno de Fabiana Ríos, hubo conflictos docentes al inicio del año. En este año en particular, el conflicto circuló durante todo el año porque termina con este tema de los procesamientos, digamos, como que no hubo un impasse o una situación de tranquilidad a lo largo de todo el año. Sí, yo lo que observo es esto, ¿no? Se supera el conflicto, digamos, de la discusión del tema más puntual, que es salarial, sí. Y después lo que se observa es que hay una acción constante, ¿no?, de dilatar situaciones en el tiempo, discusiones paritarias que cuando uno observa las actas y las lee, ve que no se arriban a cuestiones muy importantes, ¿no? Entonces pareciera ser una situación de conflictividad que es constante, que es permanente y que evidentemente lleva al desgaste no solamente al dirigente gremial, sino también, en este caso en particular, a los funcionarios. Yo creo que no le hace para nada bien, ni al gobierno, ni al dirigente, y mucho menos a la gente que está en el medio, que en este caso es la comunidad educativa, ¿no?, en su conjunto, alumnos, padres, docentes, obviamente. Fue un año particularmente conflictivo en general, ¿no?, incluso más allá de este caso puntual del sector docente. ¿Cómo lo ves? Sí, lo que pasa es que de repente hay algunas cuestiones o algunos conflictos que son de ámbitos laborales mucho más pequeños, de repente no trascienden tanto, pero quizás son tan graves como otros, ¿no? Despidos injustificados en algunas empresas, convenios colectivos de trabajo que no se cumplen, acuerdos que están por fuera del convenio y cuando hay que renovarlos siempre hay también una actitud de dilatarlos en el tiempo, ¿no?, como pasa por estos últimos días del año con el sector mercantil, por ejemplo, ¿no? Pero insisto, hay cuestiones muy de fondo también que son importantes, como ha sido en este año la renegociación de los contratos petroleros, ¿no?, que es un año que se ha ido prácticamente con una situación stand-by en cuanto a posibilidades de trabajo y anuncios de inversiones a futuro y posibilidades de ampliar los puestos de trabajo en un ámbito donde, bueno, las ganancias todos sabemos que en la actividad petrolera son muy fuertes para los grupos empresarios que vienen a invertir afuera, ¿no? La UOCRA, otro sector también bastante afectado en lo que tiene que ver con la ocupación. Sí, es constante también, ¿no? Eso tiene que ver mucho en esta provincia con lo que es obra pública. Cuando no hay obra pública importante, grande, la gente de la UOCRA termina trabajando en pequeñas obras y eso no les permite, digamos, incorporar mano de obra de forma importante, ¿no? Para incorporar mayor cantidad de obra dependen mucho de las grandes obras, no las hay, y es un sector también que siempre la viene peleando permanentemente, fundamentalmente para incorporar mano de obra. Y en estos dos cimbronazos, bueno, tanto en la situación conflictiva en el sector estatal como privado, estamos terminando el año, no con conflictos, pero sí con cierta incertidumbre o preocupación en un sector importantísimo para la provincia como es el metalúrgico. Sí, bueno, es una cuestión que lamentablemente se profundizó la discusión mediática en época de periodo electoral. Tal cual. Pero evidentemente creo que es un ámbito donde se deberían discutir los acuerdos que están homologados entre las partes para clarificar incluso la sociedad, ¿no? Toda esta cuestión de que si los contratos corresponden que sigan renovándose de forma periódica o no, si los acuerdos logrados entre el sindicato y el sector empresario están homologados en el Ministerio de Trabajo de Nación o no, y si es así, tienen fuerza de ley. Bueno, hay muchos aspectos de ese ámbito laboral que la gente en general creo que no los conocía hasta que se empezaron a ventilar con alguna intencionalidad política, ¿no?, en periodo preelectoral. Hubiera sido mejor que todo eso se hablara en otra época. Pero bueno, creo que debería todavía profundizarse un poco más el tema, fundamentalmente desde la
legalidad de las contrataciones, ¿no? Porque siempre digo una cosa, bueno, hay un acuerdo, está homologado en el Ministerio de Trabajo, tiene fuerza de ley. Después habrá que ver cómo se puede ir mejorando, cómo se puede ir adecuando. Lo que no se puede negar es la cantidad de puestos de trabajo que se han generado al amparo de las decisiones del Gobierno Nacional y obviamente a partir de los acuerdos entre las partes. Lógicamente que acá han participado el sector sindical, el sector empresarial, el Gobierno Nacional y se han logrado estos acuerdos que evidentemente han facilitado el crecimiento muy importante y la empleabilidad sin ninguna duda. Tal cual. Bueno, un número de ellos con efectividad y otro tema pendiente todavía de resolución, pero un sector nodal para la provincia, ¿no? Y que habrá que ver cómo, vos decías, cómo se avanza. ¿Y las perspectivas para el 2014 cómo las ves? Y bueno, yo creo que va a ser un año acá en la provincia de Tierra del Fuego con los matices lógicos de la provincia, porque a partir del próximo año Tierra del Fuego tiene un presupuesto menor al que tuvo en el 2013 y obviamente que las entidades sindicales estatales van a estar muy atentos a esta circunstancia al momento que tengan que discutir sus paritarias salariales, ¿no? En ese aspecto, obviamente que ya hay sindicatos que quieren comenzar la discusión antes de fin de año, otros la comenzarán en febrero, otros en abril. En el sector privado creo que en general no vamos a tener mayores complicaciones, pareciera ser, ¿no? Pero hay discusiones fónicas que deben darse, ¿no? Está planteado por estos días, quizás no tanto acá en la provincia, pero sí en otras provincias, la discusión si la policía debe sindicalizarse o no. Es una cuestión que ha quedado abierta a partir de estos fuertes conflictos que ha habido en otras provincias, ¿no? Bueno, y aparte hay otra cuestión que también hay que analizar muy detalladamente, ¿no? El paquete de medidas de modificaciones de proyectos que hay en el Congreso de la Nación y que tienen que ver con las leyes laborales en su conjunto, ¿no? Se están discutiendo modificaciones de leyes laborales, leyes por maternidad, hay un paquete importante de reducción horaria, hay muchos temas que están en el Congreso que de repente hasta que no aparece el momento de la votación van quedando en el olvido, pero hay un paquete de medidas que es importante en el Congreso también para seguirlas muy de cerca. Importante que los trabajadores nos involucremos de conjunto en esto antes, como vos decías, que aparezca la votación o después de la votación, ¿no? Que estos temas se socialicen y se discutan, un tema importantísimo. Otro tema que nos involucra, bueno, y a vos como trabajador de medios, es de la ley de medios. ¿Cómo ves esta situación, el tema de la ley, las posibilidades que abren y los avances concretos o no que se están dando? Sí, la ley facilita esto, ¿no? Que haya más medios, hay una apertura. Lo que yo observo que acá en la provincia, los nuevos medios que han ido apareciendo no han aparecido con una fuerte voluntad de sus propietarios de desarrollar la actividad periodística. Tenemos la realidad en Río Grande, muchas nuevas FM, pero que en su estructura como medio son musicales. No veo que haya una fuerte apuesta de ese lado, digo, ¿no? Sí, sí. En la incorporación de recursos humanos y en el desarrollo de la actividad periodística. Bueno, sería un desafío importante, ¿no? Porque tener más medios de comunicación, se deberían pensar también en medios para informar y no solamente para difundir música. Bueno, a esto no escapa el canal de cable tampoco, ¿no? Que no genera contenidos y que por otro lado tiene trabajadores también en una situación de irregularidad por no estar marcados en el convenio de televisión. Sí, y publicando permanentemente pequeños flashes que son tomados de otros medios y muchas veces sin citar la fuente de origen, ¿no? En este sentido, bueno, ¿sos optimista para el 2014 en que empiecen a revertirse algunas de estas situaciones? Sí, yo creo que sí, yo creo que los gobiernos acá en la provincia, tanto municipales como estatales, como el gobierno provincial, deben hacer sus aportes también, ¿no? Creo que tienen que hacer una apertura más amplia hacia los medios de comunicación, creo que no deben pensar en los medios a partir de la distribución de una pauta publicitaria solamente, ¿no? Hay medios a los que a veces no les llega la información porque se prioriza distribuir la información solamente en aquellos medios donde hay una pauta y debería cambiarse esa mirada también. Por último, Daniel, nos viene como costando a los fueguinos avanzar en algo que antes era un poco tradición en la provincia, esto de aglutinar a los sindicatos. En algún momento fue el plenario de gremios o la propia CGT con otra fuerza. ¿Qué lectura haces de esta situación? Bueno, ahí hay una cuestión que pasa mucho por la decisión de los dirigentes, ¿no? Para poner un ejemplo, en el Consejo Económico y Social de la provincia participa la CGT de Río Grande, pero no participa la CGT de Ushuaia. Participa la CTA porque es una organización provincial, ¿no? Es una organización en cuanto a su conducción de carácter provincial.
Y cuando uno habla con los dirigentes de la CGT o de la CTA que participan del Consejo Económico, ellos van a hacer un balance muy positivo, porque la realidad es que hasta hace mucho tiempo atrás ellos no participaban y no eran invitados a esos espacios de discusión también, ¿no? Y yo soy de los que sostengo que los dirigentes tienen que prepararse para estar en todo ámbito de discusión, no solamente para discutir con el empleador una paritaria salarial, tienen que estar en discusión porque son parte de la sociedad y son entidades fuertes también de un sistema democrático. ¿Qué ha planteado este desafío, ¿no? De la posibilidad de aglutinar de nuevo a sindicatos con muchas veces intereses comunes, necesidades comunes en alguna organización que les dé más fuerza? Claro, sí, y creo que a veces no hay que tener miedo a que aparezcan nuevas entidades sindicales, ¿no? Acá en la provincia de Tierra del Fuego, esa es la particularidad, creo que es la única provincia de la Argentina donde existe un registro provincial de entidades sindicales, permite que una nueva entidad sindical pueda registrarse y comenzar a trabajar. Pero bueno, después nos encontramos que a veces el Estado no le facilita las herramientas para que se puedan desarrollar, como hemos podido observar con algunos sindicatos nuevos en el ámbito del Estado provincial, ¿no? Si el registro está y la entidad se reconoce, bueno, hay que darle todas las herramientas para que se puedan desarrollar. Una última, ahora sí. En este año en particular, bueno, hubo elecciones, algunos dirigentes, elecciones generales, elecciones políticas, decidieron dar ese paso. Bueno, uno de ellos, Oscar Martínez, logró una banca incluso. ¿Cómo viste este proceso? No, me parece perfecto. En general, en las elecciones hubo 6 dirigentes de comisiones directivas de gremios que participaron en distintas listas. Y creo que está bien. Creo que el dirigente gremial, es lo que decía recién, tiene que estar a la altura de las circunstancias, tiene que discutir en política, tienen que ser parte de la vida también de los partidos políticos, si son invitados por los partidos políticos, pero sí, tienen que estar en la discusión, son parte de, insisto en lo que decía recién, son parte de la democracia, las entidades sindicales y tienen que participar en las discusiones políticas. A eso tampoco hay que tener miedo, Después, bueno, después la discusión hacia adentro de cada entidad sindical es otro tema, pero yo creo que el dirigente gremial sí tiene que prepararse para la discusión en las políticas, si no, acá lo vemos muy seguido en la legislatura. Muchas veces se han discutido leyes que afectan a determinados sectores laborales y de repente el sector del trabajo no es convocado para la discusión. Ha pasado muchas veces y tenemos muchos ejemplos de eso. Seguro. Daniel, muchísimas gracias de nuevo por acercarte, por traernos tu visión, más que interesante, por cierto, y buen fin de año y un mejor 2014, esperemos. Bueno, agradecer por la invitación y ojalá que el año que viene también los podamos seguir teniendo con este espacio. Muchas gracias. Daniel Garay, bueno, periodista especializado en temas gremiales. Nosotros vamos a ir a una pausa, enseguida seguimos en esto que es Desde las Bases. Cada pequeño esfuerzo es un gran paso para superarse. American Gym, el gimnasio de los empleados de comercio.